El 7 de agosto de 2007, a las 3 de la madrugada, en una residencia de Polanco, Ciudad de México, un hombre de 90 años exhala por última vez, mientras afuera las cámaras esperan una noticia que ya huele a final de época. En cuestión de minutos, la televisión mexicana activa su liturgia de siempre. Imágenes de archivo, música solemne, voces quebradas, elogios impecables. Todos repiten el mismo nombre como si estuvieran despidiendo a un santo de la industria, como si lo que se estuviera cerrando fuera únicamente una carrera brillante y no también algo más oscuro y más difícil de nombrar en el lenguaje cuidadoso de los homenajes oficiales. Ernesto Alonso, el señor telenovela. El hombre que, según la versión oficial, le dio prestigio, orden y grandeza a la pantalla chica mexicana durante más de 5 décadas. El productor que convirtió el melodrama en una forma de identidad nacional. El artista que, según todos los que lo conocieron, tenía una capacidad única para ver en un rostro desconocido lo que ese rostro podía llegar a ser con la dirección correcta. Pero esa no es la historia que vamos a abrir hoy. Porque detrás de ese funeral elegante, detrás de las coronas y los homenajes y las frases cuidadosamente medidas, quedó flotando algo mucho más oscuro que cualquier obituario estaba dispuesto a incluir. Quedó el rastro de un hombre al que muchos no solo admiraban, le tenían miedo, miedo real, miedo profesional, miedo a una llamada que no llegaba cuando debería haber llegado, miedo a un silencio que duraba demasiado y que en ese mundo específico significaba exactamente lo que parecía significar. Miedo a un dedo levantado que podía convertir a una estrella en un fantasma sin que nadie firmara ningún papel que lo ordenara explícitamente. Porque el arma más poderosa de Ernesto Alonso nunca fue el escándalo, fue el silencio. Hoy vas a descubrir 4 verdades sobre Ernesto Alonso que la versión oficial de su historia nunca contó con suficiente honestidad. La primera, cómo un actor correcto pero no extraordinario terminó convirtiéndose en el hombre más temido de Televisa y qué mecanismo específico usó para construir ese poder con la paciencia de quien entiende que el control sostenido vale más que el talento momentáneo. La segunda, cómo alrededor de su figura creció una leyenda negra alimentada por el maleficio, por el nombre de Bael y por rumores que durante años nadie dentro de Televisa se atrevió a desmontar de frente, porque desmontar esos rumores habría requerido enfrentarlo, y enfrentarlo tenía un costo que muy pocos estaban dispuestos a pagar. La tercera, cómo el favor que ofrecía a ciertos actores podía convertirse en una deuda sin salida. Una jaula dorada donde la gratitud se confundía con obediencia y donde Eduardo Yáñez vivió durante años la versión más concreta de lo que ese sistema producía cuando alguien lo habitaba desde adentro sin entender completamente sus reglas. Y la cuarta, cómo el mismo sistema que él ayudó a fortalecer terminó devorando su legado. Las 172 obras cedidas por 100 años, el contrato de 2004, la guerra legal que estalló después de su muerte y la ironía más brutal de toda esta historia. Te aviso cuando llegue cada una. Pero antes de entrar al núcleo de esta historia, hay algo que necesitas entender sobre el México televisivo, donde Ernesto Alonso construyó su poder, porque sin ese contexto, lo que vino después no puede comprenderse completamente. Televisa no era simplemente una televisora más dentro de un ecosistema diverso donde los actores vetados podían reinventarse en otro lugar al día siguiente. Televisa era el centro del espectáculo mexicano, la fábrica de rostros. La única puerta de entrada real a la fama masiva en México y en toda América Latina durante las décadas en que Ernesto Alonso ejerció su poder con mayor intensidad. Y dentro de esa maquinaria sin competencia real, el poder de un solo hombre sobre el destino de cientos de personas
podía ejercerse con una eficiencia que ningún otro contexto industrial habría permitido. Ernesto Ramírez Alonso nació en 1917 en un México que todavía no entendía el tamaño del monstruo mediático que un día levantaría dentro de sus fronteras. No llegó al mundo con un apellido que abriera puertas, ni con los contactos que en esa industria sustituyen al talento cuando el talento no alcanza. Llegó con algo más difícil de heredar y más difícil de fabricar artificialmente: la capacidad de leer atmósferas, de entender el tono de una situación antes de que nadie lo pronunciara en voz alta, de saber qué efecto producía una pausa bien colocada en una escena dramática y qué efecto producía esa misma pausa en una reunión donde el poder real se negociaba sin que nadie lo nombrara explícitamente. Sus primeros años en el medio no fueron los de un genio deslumbrante que arrasaba con todo desde el primer momento. Fueron los de un hombre observador, ambicioso, paciente con la paciencia de quien ha entendido que las carreras que duran no se construyen sobre destellos, sino sobre acumulación metódica de posiciones. Se movió en el cine, en el doblaje, en los foros de televisión temprana, aprendiendo en cada espacio cómo una voz podía cambiar el peso de una escena y cómo una presencia podía dominar un set sin necesidad de hacer nada que pudiera describirse claramente como dominación. Mientras otros soñaban con aplausos, él aprendía a leer el mecanismo por dentro. No quería ser una pieza del sistema, quería entender la máquina. Quería eventualmente decidir cómo funcionaba y quién tenía acceso a sus engranajes más importantes. En 1955 apareció en Ensayo de un crimen bajo la dirección de Luis Buñuel. Para muchos fue apenas un crédito más. Para Ernesto Alonso significó algo diferente. Significó estar cerca de uno de los cerebros más filosos del cine en español, en un momento en que ese cerebro producía algunas de sus obras más complejas. Significó aprender desde adentro cómo la elegancia puede convivir con la crueldad, sin que la primera cancele a la segunda, sino que la potencie de una manera que resulta más perturbadora que la crueldad directa. Guarda ese detalle. Años después, esa mezcla se convertiría en el sello más reconocible de Ernesto Alonso como productor y como figura pública dentro de Televisa. Modales de aristócrata por fuera, necesidad de control absoluto por dentro. Luego llegó la televisión y con ella la oportunidad que cambió todo. Ernesto Alonso no tardó en entender que la televisión, y no el cine, era el territorio donde vivía el poder real en el México de la segunda mitad del siglo XX. El cine daba prestigio, pero la televisión daba algo que el cine no podía dar con la misma eficiencia. La televisión daba obediencia. Entraba todos los días a la casa de millones de personas con la intimidad de las cosas que son tan habituales que dejan de percibirse como presencias externas. Convertía actores en santos que el público amaba con la intensidad que solo se da cuando alguien aparece en tu sala todas las noches durante meses. Y también podía volverlos invisibles sin que el público pudiera explicar exactamente qué había pasado. Ernesto Alonso no quiso quedarse como intérprete de historias ajenas en ese territorio tan poderoso. Quiso decidir qué historia se contaba, quién la protagonizaba, quién tenía el papel que cambiaba una carrera y quién desaparecía del encuadre con la suavidad de las desapariciones, que no tienen un momento específico, sino que van ocurriendo hasta que un día nadie recuerda cuándo fue la última vez que ese rostro apareció en pantalla. Así empezó el ascenso. No fue un salto dramático, fue una conquista lenta, calculada, casi quirúrgica. Primero actor, después productor, después figura central de Televisa, después institución en el sentido más literal de esa palabra, corazón salvaje, Maximiliano y Carlota, el derecho de nacer. Producciones históricas de una ambición que en la televisión mexicana de esa época
no tenía precedente claro. Melodramas gigantescos con repartos cuidadosamente armados, audiencias rendidas semana tras semana con la fidelidad de quien no tiene alternativa, pero que aunque la tuviera, probablemente elegiría quedarse. Más de 150 telenovelas terminarían llevando su huella. La prensa comenzó a llamarlo el señor telenovela, y el nombre no era casual. No describía solo una carrera larga y exitosa, describía un dominio, la clase de dominio que no necesita ser declarado porque se percibe en la manera en que las personas se comportan alrededor de quien lo ejerce. Pero mientras crecía el mito público, algo más crecía en la sombra. La necesidad de que nada escapara a su voluntad. La necesidad de que la lealtad no fuera una virtud que las personas elegían libremente, sino una obligación que no podían ignorar sin consecuencias. La necesidad de rodearse de gente que le debiera algo concreto y mensurable. Una oportunidad que sin él no habría llegado. Un papel que sin su intervención habría ido a otro. Un techo dentro del sistema que sin su protección habría permanecido cerrado indefinidamente. Porque para entonces, Ernesto Alonso ya no buscaba únicamente hacer telenovelas exitosas. Buscaba algo más profundo y más oscuro. Quería ocupar en la vida real el lugar que sus personajes más poderosos ocupaban en la ficción. El del hombre que reparte destino. El del hombre al que otros deben su existencia pública. El del hombre al que se le debe tanto que la deuda nunca termina de pagarse completamente, porque si se pagara completamente la relación que la sostiene, también terminaría. Antes de contarte lo que ocurrió con el maleficio y con el nombre de Bael, hay algo que necesitas saber. Algo que explica por qué el sistema de poder que Ernesto Alonso construyó fue tan eficiente durante tanto tiempo y por qué, a pesar de toda esa eficiencia, terminó destruyéndolo de la manera más irónica posible. Te lo revelo antes de que termine esta primera parte. Pero primero, necesitas entender la naturaleza de la leyenda que construyó con el maleficio. En 1983, Televisa ya no era solo una fábrica de melodramas. Era una catedral de obediencia, donde las jerarquías eran tan claras y tan absolutas que nadie que quisiera seguir siendo parte del sistema podía permitirse ignorarlas. Y en el altar principal de esa catedral ya no estaba un actor ni una actriz, ni siquiera una historia de amor imposible. Estaba Ernesto Alonso. Ese año tomó una decisión que iba más allá de la estrategia televisiva. Decidió rodearse de una oscuridad que terminaría alimentando su leyenda más inquietante y más duradera. La telenovela se llamaba El Maleficio. Desde el primer anuncio parecía completamente distinta a todo lo que la televisión mexicana había mostrado hasta entonces. No era la historia de una muchacha pobre, enamorada de un millonario. No era la madre abnegada contra la villana del salón. Era otra cosa: brujería, satanismo, pactos oscuros, símbolos extraños, una atmósfera cargada de amenaza que el público reconoció inmediatamente como algo que no había visto antes en el horario estelar. Y en el centro de toda esa oscuridad estaba él mismo, Ernesto Alonso, interpretando a Enrique de Martino. Un hombre poderoso, elegante, impenetrable, que según la historia había levantado su fortuna gracias a un pacto con Bael. Piensa en eso con la atención que merece. El productor más temido de Televisa, el hombre que ya controlaba carreras, presupuestos, horarios y destinos profesionales de cientos de personas, eligió interpretar precisamente a un millonario que había vendido el alma para obtener más poder del que ya tenía. Para el público televidente, esa fue una innovación atrevida que rompía con todos los códigos del melodrama tradicional. Para mucha gente dentro de la empresa, fue otra cosa. Fue una señal. Fue el momento en que los rumores que ya circulaban sobre Ernesto Alonso empezaron a dejar de sonar como chisme barato
y comenzaron a funcionar como una forma específica de control sobre todos los que dependían de su favor. Porque a partir de ese momento crecieron las versiones de utileros que habían trabajado en los foros del maleficio, versiones de técnicos que recordaban silencios inexplicables en ciertos pasillos a ciertas horas, versiones sobre un cuadro inquietante que supuestamente había llegado de Europa. Una imagen cuyos ojos parecían seguirte desde cualquier ángulo de la habitación. Versiones sobre focos que estallaban sin causa técnica aparente. Sobre objetos encontrados en lugares donde nadie los había dejado. Sobre silencios que se instalaban cuando alguien pronunciaba el nombre de Bael en voz alta. Nadie presentó una prueba concluyente. Nadie pudo demostrar que en esos foros hubiera algo sobrenatural. Pero en ese mundo, la prueba no era lo importante. Lo importante era el miedo. Y Ernesto Alonso entendía el miedo mejor que nadie en la industria. Entendía que la televisión no se domina solamente con contratos y con la autoridad formal que da un cargo en el organigrama. Se domina con atmósferas, con jerarquías invisibles que todos perciben, pero que nadie puede señalar con el dedo. Con la sensación de que hay cosas que es mejor no preguntar y personas a las que es mejor no contradecir, porque hacerlo podría tener consecuencias que no siempre son predecibles ni proporcionales. El maleficio no solo rompió los límites de la televisión mexicana, reforzó una idea que a Alonso le servía demasiado bien, la de un hombre distinto, superior, casi intocable, como si su autoridad no dependiera únicamente de Televisa, sino de algo más oscuro, más profundo y más difícil de combatir que cualquier contrato o cualquier jerarquía corporativa visible. Aquí llega la primera revelación. Lo que el poder de Ernesto Alonso realmente era debajo de toda la leyenda. Era algo mucho más simple y mucho más eficiente que cualquier fuerza sobrenatural. Era la aduana, el filtro, el muro. La clase de figura que podía convertir una promesa en estrella nacional o condenarla a desaparecer sin escándalo, sin comunicado y sin explicación que el afectado pudiera usar para defenderse. Porque el arma más poderosa que tenía no era el grito ni la amenaza directa, sino el silencio administrado, con la precisión de quien sabe exactamente cuándo callarse para producir el máximo efecto. Bastaba una mirada fría en el momento correcto. Bastaba una llamada que nunca llegaba. Bastaba un dedo. No hacía falta destruirte públicamente. Bastaba con no volverte a usar. Bastaba con dejar que el olvido hiciera el trabajo sucio, con la eficiencia de los mecanismos que no dejan rastro porque nunca existieron en ningún documento oficial. Actores jóvenes llegando de provincia. Actrices desesperadas por entrar al único mundo de la fama masiva disponible. Intérpretes con años de formación que descubrían que la formación sin el respaldo de la persona correcta no alcanzaba. Todos llegaban al mismo entendimiento en algún momento de su proceso. En aquel reino no bastaba con ser talentoso. Había que caerle bien al hombre correcto. Había que no disgustarlo. Había que no hacer preguntas de más sobre las condiciones del favor que se estaba recibiendo. Lucía Méndez contó alguna vez que al inicio de su camino tuvo que recurrir a un engaño para lograr entrar a la casa de Ernesto Alonso y pedirle trabajo. Una joven con hambre genuina, de futuro, inventando una excusa para cruzar un umbral, sabiendo que tal vez esa era su única oportunidad real. Lo consiguió. Pero incluso allí donde empezaba el sueño, ya estaba sembrado el miedo. Un error, una prueba mal hecha, una incomodidad del productor, que podía originarse en algo tan pequeño que el actor ni siquiera lograba identificar qué había hecho para producirla. Eso no era solo disciplina profesional, era terror profesional institucionalizado. Un sistema diseñado para que la persona que lo habitaba nunca se sintiera completamente segura y por lo tanto nunca llegara al punto
donde la seguridad produjera independencia y la independencia produjera la posibilidad de decir que no. Y el elemento que prometí revelar antes de terminar esta primera parte, lo que explica por qué el sistema de Ernesto Alonso fue tan eficiente durante tanto tiempo y por qué terminó destruyéndolo de la manera más irónica posible. Ernesto Alonso nunca entendió completamente que el sistema que había construido no le pertenecía a él en el sentido que él creía. Le pertenecía a Televisa. Él era el operador más eficiente, el rostro más visible, el nombre más temido. Pero Televisa no era una extensión de Ernesto Alonso, aunque durante décadas la relación entre ambos hubiera funcionado con esa apariencia de simbiosis perfecta, donde era difícil saber dónde terminaba uno y dónde empezaba el otro. Esa confusión fue su error más costoso. El error que lo llevaría en 2004 a firmar algo que ningún hombre que entendiera completamente lo que estaba firmando debería haber firmado. El error que después de su muerte convertiría su legado en un expediente legal que nadie que lo hubiera admirado habría querido que fuera la imagen final de su historia. Y eso es exactamente lo que viene en las siguientes dos partes. Con Eduardo Yáñez y la jaula dorada, que creyó que era un privilegio hasta que descubrió que era exactamente lo opuesto. Con las 172 obras y el contrato de 2004. Con la guerra legal que estalló después de su muerte. Y con la respuesta definitiva a la pregunta que da el alma a esta historia. ¿Qué ocurre cuando el hombre que pasó la vida administrando el destino ajeno descubre que alguien más poderoso estaba administrando el suyo con la misma frialdad y la misma eficiencia? Si eres de las personas que creen que detrás de cada leyenda del espectáculo hay una historia que merece contarse con toda su verdad, y no solo con la parte que el poder quiere que se recuerde, suscríbete a este canal ahora. Porque lo que viene en los próximos minutos, sobre lo que ocurrió dentro de Televisa y sobre la trampa que el propio Ernesto Alonso no supo ver hasta que era demasiado tarde, es exactamente el tipo de historia que este canal existe para contar. Y si no te suscribes hoy, el algoritmo no te va a traer la próxima. No dejes que eso pase. Aquí llega la segunda revelación. La jaula dorada. Pero antes de contarte lo que ocurrió específicamente con Eduardo Yáñez y con el departamento que creyó suyo durante años sin serlo completamente, necesitas entender algo que muy pocos análisis sobre el poder de Ernesto Alonso explican con suficiente claridad y profundidad. ¿Cómo funciona un sistema de favores cuando quien lo administra es suficientemente inteligente para nunca formalizarlo completamente? Para nunca ponerlo en un papel donde pueda ser leído, disputado o usado como evidencia por alguien que en algún momento decida que ya no quiere seguir siendo parte de él. Porque la jaula dorada de Ernesto Alonso no era una construcción jurídica con cláusulas y condiciones escritas que el otro firmaba conscientemente, sabiendo lo que estaba aceptando. No era un contrato donde alguien ponía su firma en la línea punteada y entregaba su libertad a cambio de una oportunidad claramente definida, con fecha de inicio y condiciones de terminación. Era algo mucho más sofisticado y mucho más difícil de combatir que eso. Era una arquitectura emocional construida sobre capas de gratitud, deuda, admiración y dependencia, que con el tiempo se volvían tan inseparables entre sí que quien las habitaba desde adentro raramente podía distinguir con precisión dónde terminaba el afecto genuino y dónde empezaba la obligación no declarada que el afecto estaba sirviendo para disfrazar. Piensa en el México televisivo de los años 80, con toda la especificidad que ese contexto merece. No había decenas de plataformas donde un actor vetado en una empresa pudiera reinventarse al día siguiente con la facilidad que el ecosistema actual ofrece a cualquier persona con talento y acceso a una cámara.
No existía la ilusión de que el talento por sí solo era suficiente para construir una carrera completamente independiente del sistema, si el sistema decidía que esa persona ya no era conveniente para él. Televisa no era simplemente una televisora más dentro de un mercado diversificado. Era la única puerta de entrada real a la fama masiva en México y en toda América Latina durante las décadas en que Ernesto Alonso ejerció su poder con mayor intensidad y con mayor impunidad. Y dentro de esa maquinaria sin competencia real, el poder de un solo hombre sobre el destino de cientos de personas podía ejercerse con una eficiencia que ningún otro contexto industrial habría permitido, porque no había alternativa disponible para quien cayera fuera de su gracia. No había un plan B que tuviera el mismo peso. No había una segunda puerta del mismo tamaño a la que tocar si la primera se cerraba. Ernesto Alonso ocupaba dentro de esa maquinaria un lugar que mezclaba el prestigio artístico de quien había construido el melodrama mexicano moderno con la autoridad casi feudal de quien decide quién entra, quién se queda y quién sale sin que nadie necesite firmar la orden de salida, porque las salidas en ese sistema nunca eran órdenes firmadas. Eran silencios que se prolongaban hasta que el silencio mismo se convertía en la respuesta definitiva. Él descubría talentos. Sí, él abría puertas que sin su intervención habrían permanecido cerradas durante años más, o que directamente no habrían sido accesibles para ciertas personas que llegaban sin el apellido correcto y sin los contactos que en esa industria sustituyen al talento cuando el talento no alcanza por sí solo. Sí, pero precisamente porque abría puertas, también podía cerrarlas. Y esa capacidad de cerrar lo que había abierto era la fuente real de su poder sobre las personas que él mismo había convertido en figuras públicas, con su respaldo y su inversión, y su decisión de apostar por ese rostro específico, en lugar de por cualquier otro de los muchos rostros que llegaban a pedirle una oportunidad. Ese fue el verdadero corazón del sistema Alonso. No el aplauso que producía en las audiencias, no los premios que acumulaba en los festivales, no las portadas que generaba en las revistas de espectáculos que cubrían cada producción suya, como si fuera un acontecimiento nacional de primera importancia. La dependencia que creaba en las personas que necesitaban de él para seguir siendo lo que eran. Durante años el medio repitió la misma idea, con distintas palabras y desde distintas perspectivas y con distintos grados de apertura, según el nivel de miedo que el hablante todavía sentía hacia el sistema que Ernesto Alonso encarnaba. Si Ernesto Alonso te daba una oportunidad, tu vida podía cambiar de una manera que sin esa oportunidad no habría sido posible en ese contexto específico y en ese momento específico de la industria televisiva mexicana. Si salías de su círculo, el cambio también podía ser definitivo, pero en la dirección exactamente contraria. Y en ese contexto de dependencia construida con paciencia y mantenida con la habilidad de quien sabe exactamente cuánto dar para que el otro nunca sea completamente libre, pero tampoco nunca sienta que está completamente atrapado, hay un nombre que aparece en esta historia con una frecuencia y una intensidad que ningún otro nombre de los que orbitaron alrededor de Ernesto Alonso puede igualar: Eduardo Yáñez. A comienzos de los años 80, Yáñez no era todavía el galán férreo y reconocible que millones de espectadores latinoamericanos conocerían y seguirían durante décadas. Era un muchacho joven, atractivo, con esa mezcla específica y peligrosa de ambición genuina y fragilidad real que en el mundo del espectáculo puede convertirte en el candidato perfecto para alguien que sabe leer debilidades humanas con la precisión de quien ha pasado décadas haciéndolo profesionalmente. Venía de abajo, venía de un entorno duro donde las oportunidades no llegaban solas, sino que había que ir a buscarlas con la urgencia específica de quien no puede darse el lujo
de esperar indefinidamente, porque el tiempo que pasa sin aprovechar una oportunidad es tiempo que no regresa, y en esa industria la ventana de la juventud y del físico que la cámara quiere no dura para siempre. Y Ernesto Alonso, que sabía leer lo que las personas necesitaban antes de que ellas mismas pudieran articularlo completamente, vio algo en él desde muy temprano en su trayectoria. Vio presencia, vio magnetismo con esa cualidad específica que no puede fabricarse completamente, porque tiene algo que viene de adentro antes de que ninguna técnica actoral pueda producirlo desde afuera. Vio una cara que la cámara iba a querer con esa preferencia inexplicable que la cámara tiene por ciertos rostros y que los productores con experiencia reconocen en el primer segundo, aunque no siempre puedan describir exactamente qué es lo que están reconociendo. Pero sobre todo, y más importante que todo lo demás, vio una necesidad profunda de ser elegido, de ser visto, de ser reconocido, de que alguien con la autoridad suficiente para que ese reconocimiento valga algo, dijera que sí, con la convicción que produce la diferencia entre una carrera que despega y una carrera que se queda esperando en la sala de espera indefinidamente. Y cuando Ernesto Alonso elegía a alguien, esa elección nunca era gratuita, en el sentido en que la gratitud genuina es gratuita, porque viene de un lugar donde no hay expectativa de retorno calculada de antemano. La versión pública de la relación entre Ernesto Alonso y Eduardo Yáñez fue siempre limpia, casi paternal, con todos los elementos narrativos que el espectáculo mexicano sabe construir alrededor de las historias de descubrimiento y ascenso, que el público ama porque son la versión más optimista de lo que la industria puede ofrecer. El gran productor descubre a un joven con potencial real, lo impulsa con la experiencia de quien ha visto suficientes carreras como para saber qué necesita cada talento específico para desarrollarse completamente. Le abre las puertas de Televisa, lo convierte en figura, le da la estructura, la disciplina y la visibilidad que convierten el potencial en realidad concreta. Le cambia la vida de una manera que sin esa intervención específica, en ese momento específico, no habría sido posible. Y en parte, eso era completamente verdad. La carrera de Eduardo Yáñez no se entiende sin esa mano inicial, sin ese respaldo que lo llevó de ser un rostro prometedor entre muchos rostros prometedores a convertirse en uno de los hombres más reconocibles de la pantalla mexicana y latinoamericana durante décadas enteras. Pero las historias más delicadas y más reveladoras sobre los sistemas de poder raramente viven en la versión oficial que esos sistemas construyen sobre sí mismos. Viven en lo que empieza a oler diferente cuando uno se fija en los detalles que la versión oficial prefiere no incluir o mencionar solo de manera tangencial y sin la profundidad que merecen. Y alrededor de esa cercanía específica entre Ernesto Alonso y Eduardo Yáñez empezaron a circular rumores desde muy temprano en la relación. Rumores persistentes que no desaparecían con el tiempo, sino que se hacían más resistentes con cada año que pasaba, sin que hubiera una respuesta definitiva capaz de cerrarlos. Rumores repetidos durante años por la prensa de espectáculos y por voces del medio que insinuaban que entre ambos había algo que iba mucho más allá de lo que una relación profesional entre un productor que impulsaba talentos y un actor que agradecía las oportunidades recibidas podía explicar completamente. Nunca se probó de forma concluyente, con el tipo de evidencia que cierra una pregunta definitivamente. Nunca hubo una confesión abierta de ninguna de las dos partes que pusiera fin al territorio de la especulación y lo convirtiera en el territorio más incómodo, pero también más honesto de la certeza. Yáñez lo negó cada vez que la pregunta llegó a él en alguna de sus versiones, a veces con una molestia medida y controlada que podía leerse como la irritación natural de alguien
respondiendo una insinuación que considera falsa. A veces, con una rabia más inmediata y más intensa, que parecía venir de un lugar más profundo que la simple molestia ante una pregunta incómoda. Como si la pregunta tocara algo que no era únicamente la incomodidad de quien responde una insinuación sin fundamento, sino también algo más íntimo y más difícil de nombrar, con la claridad que nombrarlo completamente requeriría. Pero incluso cuando negaba esas versiones, con mayor o menor énfasis, según el momento, y el interlocutor siempre regresaba a una idea central, que lo decía todo sin querer decirlo del todo. Que Ernesto Alonso había sido para él una figura decisiva en su vida y en su carrera, un padre en el sentido más amplio de esa palabra, un hombre al que le debía la carrera en términos que iban más allá del simple reconocimiento profesional, un hombre al que de una u otra manera terminó entregándole una parte de sí mismo que no siempre podía describirse con el vocabulario neutro y distante de las relaciones profesionales normales, donde la deuda es simplemente económica y se paga con trabajo bien hecho. Guarda esa idea. Deuda que no puede pagarse completamente con trabajo bien hecho. Porque ahí está el corazón de esta segunda revelación y la razón por la que el caso de Eduardo Yáñez es tan revelador de cómo funcionaba el sistema de Ernesto Alonso en su nivel más íntimo y más difícil de documentar externamente. Durante años, Eduardo Yáñez vivió en un departamento de alto nivel en Ciudad de México, que según su versión de los hechos, había sido el resultado de acuerdos construidos directamente con Ernesto Alonso a lo largo de años de relación y de trabajo, y de lealtad demostrada en múltiples contextos. Su madre también vivió allí. El lugar no era solo una propiedad con un valor de mercado calculable, era un símbolo, el símbolo más visible y más concreto del sistema Alonso en su expresión más íntima. Te doy comodidad material visible y mensurable. Te doy estatus dentro del mundo que importa. Te doy la sensación concreta y cotidiana de haber ascendido por encima del lugar donde empezaste con la solidez de los metros cuadrados que pisas cada mañana cuando te despiertas. Pero no te doy el papel que te libera completamente de la deuda que produjo todo eso. No te doy la certeza jurídica que convierte lo que tienes en algo que nadie puede quitarte cuando las circunstancias cambien. No te doy la llave final que cierra la cuenta y te hace absolutamente libre de cualquier obligación que pudieras sentir hacia mí. Porque si te libero completamente, dejas de depender de mí. Y si dejas de depender de mí, la relación que nos une cambia de naturaleza de una manera irreversible que no me conviene. Eso era la jaula dorada en su expresión más precisa. Desde afuera parecía privilegio en su forma más evidente. Parecía la prueba concreta y visible de que habías llegado a un nivel al que muy pocos de los que llegaban con hambre y con talento a las puertas de Televisa lograban acceder. Parecía exactamente lo que cualquier joven que había venido de un entorno duro y que había apostado todo a una industria que le da la espalda a la mayoría, podría haber soñado en el principio de todo, cuando el sueño todavía no tenía el peso de lo que cuesta realizarlo. Desde dentro era otra cosa completamente diferente. Era vivir bien, pero dentro de una estructura donde la gratitud nunca terminaba de pagarse, porque la deuda estaba diseñada desde el principio para ser interminable. Era sentir que lo debías todo a un solo hombre y que ese hombre en cualquier momento podía recordarte exactamente cuánto pesaba lo que te había dado con la eficiencia de quien tiene el inventario completo y sabe exactamente cuándo conviene presentarlo. Era habitar un espacio que parecía tuyo sin serlo del todo. Era aceptar que el favor podía durar años, pero seguía siendo favor y no derecho. No propiedad en el sentido que la ley reconoce. No independencia en el sentido que la libertad real requiere. Y cuando llegó 2007
y Ernesto Alonso murió con todo lo que su presencia sostenía dentro de ese sistema informal, construido sobre promesas verbales y lealtades no escritas. La realidad de lo que Eduardo Yáñez había habitado durante años se volvió imposible de ignorar. Teresa Anaya, heredera legal del productor, reclamó el departamento. Y Yáñez quedó atrapado en una batalla legal que exhibió con la brutalidad específica de los procesos judiciales, algo que tal vez siempre había sido verdad desde el primer momento, pero que mientras Ernesto Alonso vivía nadie con interés en la continuidad del sistema, tenía razones para decirlo en voz alta, que en el reino de Ernesto Alonso, incluso los más favorecidos podían descubrir demasiado tarde que nunca habían poseído realmente nada de lo que creían poseer, que la jaula dorada era una jaula antes que un regalo, que el favor más generoso del sistema nunca había sido diseñado para producir independencia, sino para producir exactamente lo contrario, con la eficiencia silenciosa de los mecanismos que no necesitan anunciarse para funcionar perfectamente. Dependencia permanente disfrazada de privilegio temporal. Y ahí está la tragedia que esta segunda revelación deja con la precisión de las verdades que duelen, porque son completamente coherentes con todo lo que las precede. No en el rumor, no en el morbo, no en las versiones que circularon durante décadas sin confirmación definitiva, sino en el mecanismo, en la arquitectura específica de un sistema donde el afecto, la deuda, la admiración y el control terminaban mezclados hasta volverse inseparables, donde la persona que recibía el favor nunca podía saber con certeza cuánto de lo que sentía era genuino y cuánto era el resultado de años viviendo dentro de una estructura diseñada para producir exactamente lo que sentía. Porque cuando un hombre vive demasiados años creyendo que las personas pueden administrarse igual que los contratos, tarde o temprano acaba enfrentándose al único monstruo más despiadado que él. El sistema que no conoce gratitud. El sistema que cuando decide cobrar lo hace con papel sellado, lenguaje legal y una lentitud glacial que produce exactamente la clase de violencia que no deja sangre a la vista, pero destruye igual, con la eficiencia específica de los procesos que tienen todo el tiempo del mundo, porque la ley nunca tiene prisa. Eso es lo que viene en la parte final de esta historia, con la fecha exacta que cambió todo, con las 172 obras y los 100 años, con los 10,5 millones de pesos que según la parte heredera ni siquiera fueron pagados completamente antes de su muerte, con la guerra legal que convirtió el legado del señor telenovela en un expediente de tribunales que ninguno de sus admiradores habría querido que fuera la imagen final de todo lo que construyó, y con la respuesta definitiva a la pregunta que da el alma a toda esta historia. ¿Qué ocurre cuando la máquina que un hombre ayudó a construir durante décadas decide finalmente cobrarse lo que él nunca imaginó que le iba a cobrar, con los mismos métodos que él usó durante décadas para cobrarles a todos los demás? Suscríbete ahora si eres de las personas que no se conforman con los homenajes elegantes y con las versiones que el poder construye sobre sí mismo para sobrevivir al juicio del tiempo. Este canal existe para contar lo que está debajo de esos homenajes y lo que viene en los próximos minutos sobre cómo Televisa terminó haciendo con Ernesto Alonso exactamente lo que él había hecho con tantos otros durante décadas, es la parte que más incomoda a quienes todavía prefieren recordarlo únicamente como leyenda. Aquí llega la tercera revelación, la fecha que cambió todo. Pero antes de contarte lo que ocurrió el 10 de agosto de 2004, necesitas entender el estado en que se encontraba Ernesto Alonso en los últimos años de su vida. Porque ese contexto es lo que convierte la firma de ese documento en algo más que una decisión empresarial equivocada. Lo convierte en el cierre más irónico y más doloroso
que una historia sobre el poder puede tener cuando el poder lleva demasiado tiempo creyendo que es eterno. Ernesto Alonso. En los años previos a esa firma, no era el hombre que había dominado los foros de Televisa con la autoridad casi sobrenatural que sus colaboradores recordaban de las décadas anteriores. Era un hombre de 87 años, cuyo cuerpo cargaba el peso de una vida entera, vivida a la intensidad específica de quien nunca aprendió a soltar el control, porque soltar el control siempre le había parecido más peligroso que cualquier otra cosa que pudiera ocurrirle. Su salud se había deteriorado con la lentitud de los procesos que no tienen un momento dramático donde todo cambia, sino que van acumulando pequeñas pérdidas que el entorno inmediato normaliza, porque cada pérdida por separado parece manejable, y porque admitir el peso acumulado de todas juntas requeriría una conversación que nadie en ese círculo estaba dispuesto a iniciar. La casa en Polanco, que durante décadas había sido el centro de operaciones de su influencia dentro de la industria, era ahora un espacio que se había vuelto más grande que su capacidad de llenarlo con la presencia que antes lo definía. Las reuniones eran menos frecuentes, las decisiones pasaban por menos filtros propios y más por las estructuras corporativas de Televisa, que con el tiempo habían aprendido a funcionar sin necesitar su aprobación para cada cosa, aunque públicamente siguieran tributándole el respeto que su trayectoria exigía. Y en ese contexto de vulnerabilidad real, aunque nunca admitida, públicamente llegó la propuesta del contrato. El 10 de agosto de 2004. Ernesto Alonso tenía 87 años y una carrera convertida en monumento dentro de la televisión mexicana. Había sobrevivido a generaciones enteras de actores, directivos, escándalos y guerras internas dentro de Televisa que habrían destruido a cualquier figura con menos habilidad para navegar los espacios donde el poder real se negocia, sin que nadie lo nombre explícitamente ni lo documente, de manera que pueda ser usado como evidencia por alguien con razones para hacerlo. Muchos podían caer. Él parecía no poder caer con la solidez específica de las figuras que llevan suficiente tiempo siendo parte del paisaje, para que nadie recuerde exactamente cuándo se instalaron ahí, y para que su presencia parezca tan natural y tan inevitable como la de cualquier elemento que siempre estuvo y que por lo tanto siempre estará. Y ese día firmó algo que cambiaría el destino de todo lo que había construido durante más de 5 décadas de trabajo meticuloso y de acumulación paciente de un poder que en su momento pareció completamente eterno, con la solidez específica de las cosas que llevan suficiente tiempo siendo inamovibles para que nadie recuerde que alguna vez fueron diferentes o que alguna vez podrían ser diferentes de lo que son. El documento llevaba un nombre técnico, casi inocente en su formulación administrativa: Contrato de cesión de derechos patrimoniales. Suena limpio. Suena como el tipo de trámite que los equipos legales de las empresas grandes procesan por decenas cada semana, sin que ninguno de ellos merezca una atención especial, porque todos forman parte del funcionamiento normal de una maquinaria que necesita ordenar sus activos con la regularidad que el tamaño de esa maquinaria impone sobre todos los que operan dentro de ella, independientemente de su historia personal con esa maquinaria. Pero detrás de ese lenguaje seco y administrativo estaba escondida una operación de una naturaleza completamente diferente a la de cualquier trámite rutinario que pudiera describirse con ese vocabulario, sin distorsionar completamente lo que ese vocabulario significa cuando se aplica a situaciones donde el desequilibrio de poder entre las partes es tan evidente como era en este caso. Ernesto Alonso cedía a Televisa los derechos de 172 de sus obras por un período de 100 años. ¿100 años? Detente en ese número con la atención que merece antes de seguir leyendo
porque ese número es el elemento que más claramente revela la naturaleza real de lo que se estaba produciendo en esa firma. Un siglo entero. Más tiempo del que dura una vida humana completa, incluso en las condiciones más favorables que la medicina actual puede ofrecer. Más tiempo del que dura la memoria familiar de la mayoría de las personas que no pertenecen a las dinastías, que construyen archivos y que contratan historiadores para preservar su legado de manera sistemática. Más tiempo del que tarda una leyenda en convertirse en un archivo que nadie consulta, porque ya nadie recuerda exactamente por qué importaba ni cuál era el contexto que hacía que importara de la manera en que importó. En esa lista de 172 obras estaban títulos que habían ayudado a definir la experiencia emocional colectiva de millones de personas durante décadas enteras. El Maleficio, El derecho de nacer, Senda de gloria, Corazón salvaje, Maximiliano y Carlota. Producciones que no solo habían dado rating semana tras semana, con la consistencia de los fenómenos que el público adopta como parte de su rutina cotidiana, porque no tiene alternativa real, pero que incluso cuando tiene alternativa, sigue eligiendo, porque ha construido con esas historias una relación que va más allá del consumo pasivo. Producciones que habían construido imaginarios completos sobre el amor, la traición, la lealtad, el sacrificio y la redención, que la audiencia mexicana y latinoamericana seguía usando décadas después como marcos de referencia para entender sus propias experiencias emocionales. Que habían marcado épocas con la precisión de los fenómenos culturales que no solo reflejan su momento, sino que lo definen de una manera que el tiempo no borra, sino que profundiza. Que seguían siendo reproducidas, referenciadas, recordadas con el tipo de afecto específico que las personas reservan para las experiencias que las formaron en momentos donde todavía eran lo suficientemente jóvenes para que esas experiencias dejaran una huella que no se borra con el tiempo, sino que se vuelve más constitutiva de quiénes son con cada año que pasa. Y por todo eso, por esa obra monumental construida durante más de 5 décadas, por ese catálogo que seguía generando ingresos con la regularidad de los activos culturales que han alcanzado el nivel de penetración que los convierte en parte del patrimonio sentimental de una sociedad. Por 172 producciones que representaban la parte más valiosa y más duradera de todo lo que Ernesto Alonso había creado durante su vida. La cifra acordada fue de 10.500.000 pesos. No miles de millones que reflejaran el peso real y medible de lo que se estaba cediendo. No una fortuna capaz de representar de manera proporcional el valor simbólico y comercial de un catálogo que había sido el corazón del entretenimiento televisivo mexicano durante décadas y que seguiría siendo explotado comercialmente durante el siglo completo que el contrato le cedía a Televisa para hacer exactamente eso. 10.500.000 pesos. Una cantidad que, comparada con el valor real de ese catálogo, en cualquier análisis financiero honesto, producía una conclusión que el vocabulario neutro de los negocios no podía sostener sin perder la honestidad que ese vocabulario pretende tener. Y aquí está el detalle que convierte este episodio en algo cualitativamente diferente a una simple negociación desfavorable entre dos partes con intereses distintos. Según la versión sostenida después por la parte heredera, ni siquiera esa suma, relativamente modesta, comparada con el valor real de lo cedido, le habría sido cubierta por completo a Ernesto Alonso antes de que muriera 3 años después de firmar ese documento. Piensa en lo que eso significa con toda la profundidad que merece. El hombre que durante décadas había construido su poder sobre la capacidad de dar sin dar completamente, de ofrecer sin entregar el documento final que cerraba la deuda y que habría liberado a la persona que la cargaba de la obligación permanente de gratitud que esa deuda producía.
de mantener a las personas en una posición de dependencia permanente, administrando con precisión cuánto se les daba para que no se fueran, pero nunca suficiente para que pudieran irse con la conciencia tranquila de quien no debe nada a nadie. Ese hombre, al final de su vida, se encontró del otro lado exacto de ese mecanismo que él mismo había perfeccionado durante décadas, recibiendo lo que siempre había administrado con tanta habilidad. Una promesa corporativa que se parecía demasiado a las promesas que él mismo había hecho durante décadas a las personas que dependían de su favor para seguir siendo lo que eran dentro del único sistema que les importaba habitar. Una promesa suficiente para producir la firma que se necesitaba, pero insuficiente para cerrar la relación con la completitud que habría requerido la honestidad real de esa transacción. La historia se cerraba sobre sí misma, con una precisión que ningún guionista de telenovela habría podido escribir con esa exactitud, porque la vida real, cuando decide ser irónica, lo hace con una economía de recursos y una puntería específica que la ficción raramente alcanza, por más talentoso que sea quien intenta replicarla. El maestro de la dependencia convertido en dependiente, el administrador de promesas incumplidas recibiendo una promesa incumplida, el hombre que había enseñado a tantos que el favor tiene un precio que nunca termina de pagarse completamente, descubriendo que Televisa también entendía perfectamente esa lección y la aplicaba con la misma eficiencia y la misma implacabilidad con que él la había aplicado sobre todos los que pasaron por su sistema durante 5 décadas. Aquí llega la cuarta y última revelación. La guerra legal que nadie quería que fuera pública, pero que la muerte de Ernesto Alonso hizo inevitable con la inevitabilidad específica de los conflictos que se mantienen en un equilibrio informal, mientras hay alguien con la autoridad personal suficiente para sostenerlos en ese equilibrio y que explotan en el momento exacto en que esa autoridad desaparece, porque ya no hay nadie con el poder y la voluntad de seguir sosteniendo algo que el sistema formal nunca habría aceptado si hubiera tenido que procesarlo en sus propios términos. En abril de 2009, casi 2 años después de que el señor telenovela muriera en esa residencia silenciosa de Polanco, Teresa Eusebia Anaya López, heredera legal de Ernesto Alonso, llevó el conflicto sobre las 172 obras a los tribunales. Lo que siguió fue una guerra de papeles, recursos, interpretaciones jurídicas y años de desgaste que convirtió el legado más importante de la televisión mexicana en un expediente de tribunales que ninguno de los admiradores de Ernesto Alonso habría elegido como la imagen final de todo lo que ese hombre construyó durante su vida si hubieran tenido la posibilidad de elegir algo diferente. El argumento central de la parte heredera era tan simple como demoledor en su lógica interna. La ley mexicana sobre derechos de autor tiene disposiciones específicas diseñadas para proteger a los creadores de exactamente el tipo de cesión que Ernesto Alonso había firmado en 2004. Disposiciones que reconocen el desequilibrio de poder estructural que existe entre un creador individual y una corporación con todos los recursos legales y económicos que una empresa del tamaño de Televisa tenía disponibles para cualquier negociación que le interesara conducir en su favor, con la habilidad y la experiencia que décadas de negociaciones similares le habían dado. Una primera resolución declaró la nulidad del contrato por la ilegalidad de su objeto. Pero para entonces el daño ya estaba hecho de una manera que ninguna resolución judicial podía revertir completamente, porque los procesos legales pueden anular documentos, pero no pueden recuperar los años que esos documentos consumieron, ni la imagen que esos años de batalla legal contaminaron con la atmósfera específica de los conflictos que se desarrollan en los tribunales, lejos de la elegancia de los homenajes y de la dignidad de los monumentos. No bastó con haber sido el señor telenovela
durante más de 5 décadas. No bastó con haber levantado estrellas que el público amó con la intensidad que solo produce la televisión cuando funciona en su nivel más alto y cuando las historias que cuenta tocan algo real en la experiencia de las personas que las reciben. No bastó con haber decidido repartos, impuesto silencios y gobernado foros como si fueran territorio feudal, donde su voluntad era la única ley que importaba y donde el resto de las leyes eran opcionales para quien tuviera suficiente poder para hacerlas opcionales. Cuando llegó la hora de defender lo que era suyo frente a una corporación que tenía todos los instrumentos disponibles para resistir esa defensa indefinidamente, con la paciencia que da tener recursos ilimitados y ninguna urgencia particular, Ernesto Alonso descubrió la verdad que durante tanto tiempo había aplicado sobre otros sin imaginar que un día volvería contra él con la misma precisión con que él la había aplicado. En este mundo, la lealtad no vale nada si no está escrita. El afecto no vale nada frente a una firma. Y el poder personal, por inmenso que parezca durante los años en que se ejerce, siempre termina encogiéndose cuando entra al despacho del verdadero soberano. La corporación que no tiene memoria sentimental sobre nada que no esté escrito en sus estados financieros y que por lo tanto puede cobrar con la frialdad específica de quien nunca confundió el negocio con el afecto, aunque durante décadas hubiera permitido que otros hicieran esa confusión, porque esa confusión le era conveniente mientras duraba. Recapitulemos esta historia con los datos que ya no pueden ser reescritos por ningún homenaje disponible. Ernesto Ramírez Alonso nació en 1917. Aprendió desde temprano que la atmósfera era el verdadero instrumento de poder, que observar antes de actuar producía resultados que la impaciencia nunca podía igualar, que entender la máquina era más valioso que ser una pieza de ella, porque las piezas son reemplazables, pero quien entiende la máquina se vuelve necesario de una manera que las piezas nunca pueden ser. En 1983 produjo e interpretó El Maleficio. El productor más temido de Televisa eligió interpretar a un hombre que había vendido el alma a Bael para obtener más poder del que ya tenía. Los rumores crecieron con la consistencia de las versiones, que no necesitan ser verdad para funcionar, porque lo que producen no es conocimiento, sino miedo, y el miedo funciona igual, independientemente de si su origen es verificable o no. Durante décadas, el sistema de favores funcionó con la eficiencia silenciosa de los mecanismos que no dejan rastro. Eduardo Yáñez vivió en un departamento que creyó suyo durante años. Su madre vivió ahí también. La gratitud que nunca terminaba de pagarse. La deuda diseñada para ser interminable, con la precisión de quien entiende que la deuda interminable es el instrumento de control más eficiente disponible, porque no puede ser disputada por nadie que no quiera admitir que fue construida exactamente para ese propósito. El 10 de agosto de 2004, Ernesto Alonso firmó la cesión de 172 obras a Televisa por 100 años. La cifra fue de 10.500.000 pesos. Según la parte heredera, ni siquiera esa suma le fue cubierta completamente antes de su muerte. El maestro de las promesas incumplidas, recibiendo una promesa incumplida. El 7 de agosto de 2007 murió en la residencia de Polanco. 90 años. Más de 150 telenovelas. Un legado cultural que había definido la identidad sentimental de generaciones enteras de mexicanos y latinoamericanos que crecieron con sus producciones como parte del paisaje emocional de sus vidas, sin que muchos de ellos supieran exactamente lo que había ocurrido detrás de esas producciones, para que llegaran a sus pantallas con la regularidad y la consistencia que las hicieron parte de su experiencia cotidiana. En abril de 2009, Teresa Anaya
llevó el conflicto sobre las 172 obras a los tribunales. La guerra legal que convirtió el legado más importante de la televisión mexicana en un expediente de desgaste. Una primera resolución declaró la nulidad del contrato. Pero el daño ya estaba hecho. Eduardo Yáñez perdió la batalla por el departamento que había creído suyo durante años, con la certeza de quien confió en que los acuerdos informales sostenidos durante mucho tiempo tenían el peso de los acuerdos formales que nadie se había molestado en documentar, porque mientras Ernesto Alonso vivía nadie con interés en la continuidad del sistema, tenía razones para hacerlo. El sistema que Ernesto Alonso había ayudado a construir hizo con él exactamente lo que él había hecho con todos los que dependieron de su favor durante décadas. Lo usó mientras servía, lo honró mientras era conveniente honrarlo, y después administró su legado con la frialdad de una corporación que no tiene memoria sentimental sobre nada que no esté escrito en sus estados financieros y que, por lo tanto, puede hacer exactamente lo que necesita hacer sin el peso de la gratitud que en el sistema informal de Ernesto Alonso había sido la cadena más efectiva para mantener a las personas en su lugar. Esa es la historia completa de Ernesto Alonso. No la versión del homenaje que la televisión mexicana activó en las horas que siguieron a su muerte con la eficiencia de una liturgia perfectamente ensayada para convertir a los hombres complicados en leyendas manejables. Y hay algo que esta historia deja que va más allá de todos esos nombres y todas esas fechas y todos esos documentos y todas esas batallas legales y todos esos rumores sobre fuerzas oscuras que tal vez existieron y tal vez solo funcionaron como atmósfera para un poder que ya era suficientemente peligroso, sin necesitar ninguna fuerza sobrenatural que lo sostuviera. Deja una pregunta que es incómoda precisamente porque no tiene una respuesta fácil. ¿Qué clase de industria necesita fabricar hombres así para funcionar? ¿Qué clase de sistema convierte el miedo en rutina y el agradecimiento en cadena y la dependencia en la única moneda que tiene valor real dentro de sus muros? Porque si algo demuestra esta historia, es que Ernesto Alonso no fue únicamente el producto de su propia ambición y de su propia necesidad de control. Fue también el producto perfecto de una maquinaria que supo aprovechar exactamente esas características para construir algo que le servía a ella antes que a él, y que cuando ya no le servía, lo trató con la misma lógica con que él había tratado a todos los que dejaron de servirle a él. Ningún dedo tiene poder eterno, ningún imperio dura para siempre, y ninguna sombra, por más grande que parezca, durante los años en que se proyecta, logra tapar la verdad, cuando la verdad por fin encuentra el momento y el espacio para entrar. Esta historia entró, y ya no puede cerrarse con ningún homenaje disponible. Si llegaste hasta aquí, es porque eres exactamente el tipo de persona para quien este canal existe. Alguien que no se conforma con la versión oficial. Alguien que entiende que detrás de cada leyenda hay una arquitectura que costó más de lo que cualquier obituario elegante puede mostrar. Suscríbete ahora, porque la próxima semana hay otra historia igual de profunda esperándote aquí. Y no querrás ser la última persona en enterarte.